Seguimos aquí en Tiempo de Opinión, en el espacio de debate que queremos abrir todos los jueves después de un pleno. Hay que agradecer además especialmente a los grupos que nos acompañan en el día de hoy, bueno, porque el pleno fue el lunes, ha habido un día de fiesta y entiendo que habrá sido difícil incluso preparar los contenidos, e incluso también, como digo, elegir a la persona, ¿no? Entonces, que representa a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Almonte. Así que, pues por supuesto, tenemos que dar las gracias porque el programa tiene todo el sentido, pues gracias a ese empeño, ¿no?, de participar en él. Bueno, tenía el turno Manuel Ángel Fernández, así que vamos por donde lo dejamos. Muy bien, gracias, Pepe. De manera esquemática, don Antonio Joaquín, no voy a entrar... Siempre que se hable del pasado, es que claro, si ustedes nombran la herencia, hablan del pasado, pues evidentemente nosotros no nos vamos a quedar callados porque tenemos argumentos mucho más que suficientes. Lo que le digo de manera esquemática y telegráfica es el contexto tan diferente que era el 2011 al 2017. Si usted no lo quiere ver, vale, crisis económica, financiera, etcétera, etcétera. Muy bien, usted tendrá su posicionamiento y demás, pero es a lo que yo me refiero. Por supuesto que se dejaron de pagar nóminas, se lo iba a decir antes en mi intervención, pero no me dio tiempo en la primera que tuve de presentación. 2 y 3 meses, claro que sí, la dejamos de pagar, por supuesto, no había ni para pagar nada, por supuesto. Pero ¿sabe usted cuál es la diferencia, don Antonio Joaquín? Que había un compromiso, que había una comunicación, que el presidente de esta casa y el que le habla, que era consejero de esta casa, estábamos en contacto permanente con los profesionales de esta casa, con la gerencia de esta casa, estábamos continuamente dándole la tabarra, perdón por esta expresión más coloquial, al concejal de Economía y Hacienda, busque dinero, busque una partida, después con nuestro alcalde anterior, que hizo una magnífica labor, buscar dinero, hay que inyectar la tele hay que salvarla, la tele es un medio público de todos los almonteños, a diferencia de lo que ustedes quisieron hacer. Yo sé que usted aquí no me va a entrar, pero ustedes se la quisieron cargar porque para usted la tele, para ustedes, para su grupo político, la tele les importa poco porque, entre otras cosas, no la dirigen ustedes, porque, como muy bien usted ha dicho, la dirige, es presidente, una formación política diferente a la suya. Y sí le tengo que decir a Mesa de Convergencia que yo, que fui consejero, y le tengo que dar la razón a don Antonio Joaquín, porque al César lo que es del César, todos los consejeros somos responsables de manera por igual, no solamente el presidente, que yo sé que hubo ahí, no sé si fue un malentendido, hablaron de llamadas, y en eso don Antonio Joaquín es verdad, porque yo he sido consejero y nosotros firmamos un compromiso y somos responsables civiles subsidiarios dependiendo de las actuaciones o de las funciones que nosotros tenemos en ese momento. Pero dicho esto, esto es una cuestión de previsión. Si esto se podía haber arreglado, usted no puede venir aquí y ponerse una medalla, y se lo digo con el mayor de los respetos, don Antonio, con el mayor de los respetos, de un problema que usted ha creado y ahora decir que lo he arreglado. Eso es como si yo pincho una rueda, llamo al taller, le echo la bronca, ya lo he arreglado, yo le he puesto un parche, que lo he roto yo. Ustedes no pueden colgarse una medalla de un problema que ustedes podían haber arreglado. Un presupuesto de 46 millones de euros que nos presenta su concejal, que por cierto, desautorizado el otro día en el Pleno, con una previsión de recaudación, a diferencia del ejercicio anterior, de 5 millones de euros por una reordenación del territorio, ¿ustedes no han podido prever que Doñana Televisión o la empresa Docosa necesitaba 20.000, 25.000, 30.000, da igual la cantidad para acabar el año? Es una cuestión de previsión, pero digo previsión porque a ustedes la televisión no les importa, don Antonio, se lo digo con el mayor de los respetos. Y por ejemplo, para terminar, hay aquí, para terminar, lo dejamos. Vamos lo digo en mi siguiente intervención. De acuerdo. Sí, yo al Antonio Joaquín comentarte que porque una mentira se diga 100 veces no se convierte en verdad. Eso yo creo que tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué le digo eso? Pues muy sencillamente porque vuestra argumentación para decir que lo que hay es una falta de gestión por parte de José María en esta empresa es completamente falso. Completamente falso. No ya porque pueda pedir un crédito por la garantía o no garantía que pueda plantear, sino porque no es normal, ni es corriente, ni es coherente que una empresa de estas características, para pagarle a 8 trabajadores, tenga que buscarse la empresa, que es del ayuntamiento, un crédito para abonar supuestamente o devolver a principio de enero que el ayuntamiento, el equipo de gobierno dice que le iba a dar el dinero. Eso es, bajo mi punto de vista, un error grave. Siguiendo con la explicación que
que di anteriormente respecto a lo que nos encontramos, se encontró José María en Docosa cuando fue nombrado, decir que con qué intención o qué objetivos nos proponemos traer y discutir en Docosa. Siempre contando con la participación de los trabajadores, que es lo que hemos hecho desde el primer día hasta hoy, y continuaremos haciéndolo mientras estemos aquí. Es, en primer lugar, elaborar una programación, es decir, hacer un cambio de contenidos que está en marcha y con el que creo que estaremos más o menos contentos, aunque todo es mejorable. Y en segundo lugar, crear un plan de viabilidad para la empresa, para que esta empresa no dependa de la voluntad de un equipo de gobierno o de un alcalde o alcaldesa en cada momento, porque si queremos que esta empresa sea viable y sea independiente, autónoma y sobre todo pública y que sea de los ciudadanos, pero en verdad, en realidad, no como ha sido hasta ahora, no como había sido antes de entrar mesa de convergencia, esta empresa tiene que contar con unos recursos financieros suficientes para actuar con independencia y al mismo tiempo darle autonomía, independencia y dignificar, que os gusta mucho utilizar la palabra dignificar desde el punto de vista laboral, a los trabajadores de esta casa. Parece una contradicción que se quiera dignificar a todos los trabajadores municipales y a los trabajadores de esta empresa pública se le quiera y se le deje intencionadamente sin hacer los ingresos correspondientes, que ahora daré más detalles, los ingresos correspondientes mensualmente para abonar los salarios y el resto de gastos que tiene esta empresa. Me parece lamentable que la solución a un problema que le da el equipo de gobierno y personalmente la alcaldesa en cuanto, perdonad la expresión, deja con el culo al aire al concejal de Hacienda que se compromete a lo largo de los meses hasta diciembre, a abonar un importe de 250.000 euros repartido en los 9 meses que había desde que se llegó al acuerdo, resulta que crea el problema diciendo que no puede o que no va a dar más dinero a la empresa, cuando digo yo que una empresa pública, para que funcione, ¿de dónde va a recibir los fondos? ¿O es que van a vender papeleta a los trabajadores o los consejeros o qué es lo que va? ¿Qué solución tiene esta empresa? Pues contar con los recursos suficientes para que funcione, con independencia, que hasta ahora no había funcionado. Antonio. Muchas gracias, Pepe. Bien, cuando tú nombras la independencia, yo hago la siguiente reflexión y la hice en los primeros momentos del Consejo de Administración. Llamar independencia a, lo dije en las valoraciones del Pleno, papá ayuntamiento, dame dinero que tengo que gestionar mi empresa, me parece que es que estamos partiendo de un error de base. Eso no es independencia. Otra cosa es que queramos que nos financie el pueblo para, desde la gestión, evidentemente, entiendo que es la que corresponda, en este caso por vuestro partido, la gestión de la empresa sea viable. Ustedes que son dos, y en esa viabilidad además metemos parámetros, como dice usted, como el carácter público, ¿no? Mire usted, las empresas son empresas. Y esto que parece una pero grullada, lo digo porque parece que a ustedes no le queda claro. Una empresa no es un ayuntamiento. Sada no es el ayuntamiento, Emilá no es el ayuntamiento, Exclusiva Doñana no es el ayuntamiento, Docosa no es el ayuntamiento. El ayuntamiento es el propietario de las participaciones sociales, o de las acciones en este caso. Pero desde luego la empresa tiene que ser autosuficiente, usted lo ha dicho. ¿Y cómo se consigue? Con una buena gestión. Y este equipo de gobierno al principio de su mandato planteó un proyecto, ese que usted dice y tachan, de que venía de fuera, claro, venía de fuera, venía de profesionales externos y objetivos, y conocedores evidentemente de la materia. Y eso no quiere decir que los que aquí están no lo sean, lo que quiere decir es que este equipo de gobierno planteaba un proyecto, desde luego desde el punto de vista estructural. Ese proyecto fue votado en contra por toda la oposición presente en el Consejo de Administración. Por tanto, evidentemente partíamos de una diferencia de modelo. Ustedes dijeron, nosotros queremos ostentar la presidencia, queremos ser los presidentes de este Consejo, y nos quitaron a nosotros. No es que nosotros votamos en contra, es que ustedes nos quitaron a nosotros. ¿De acuerdo? Eso es un hecho, no es una opinión. Cuando ustedes entran, dicen, oh, me he encontrado una empresa con dificultades, esto no es lo que yo pensaba, ahora ¿quién se baja al fango? ¿Ahora qué hacemos con esto? Mire usted, que usted quería esto. Ahora, ¿le asusta a usted? ¿O a ustedes les asusta la situación de la empresa? Y ahora recurren al ayuntamiento diciendo, oiga, es que yo no me imaginaba que esto estaba tan mal, ayúdeme usted, hombre, porque yo por mis propios medios no soy capaz. Pues, quizás, en prudencia y en responsabilidad, ustedes deberían haber tenido la capacidad y la humildad de decir, mire usted, yo no me meto ahí porque como haya que bajar a ese nivel de fango y de buscar soluciones y de pedir dinero y apoyo a todo el mundo mundial, quizás yo no quiera hacerlo. Les recuerdo que en el tiempo del gobierno, y en esto comparto el criterio del compañero Manuel Ángel, no vamos a estar siempre
mirando hacia atrás, aquí estamos para mirar hacia adelante, pero sí nos sirve de comparativa en algunos momentos. El gobierno socialista, en uno de sus mandatos, tuvo una presidencia de esta misma empresa, concretamente María José Pérez era quien ocupaba ese puesto, que pidió una póliza de crédito en un momento puntual para atender lo que es absolutamente prioritario. Hay que graduar las importancias. Lo prioritario que es para nosotros, el bienestar y la estabilidad de los trabajadores. Y eso hay que garantizarlo. ¿Cómo se garantizó? Con esa póliza. La misma que ustedes no han querido suscribir porque pensaban que ustedes iban a estar en una situación de riesgo. De hecho, ahora se ponen a buscarla porque ya sí tienen la tranquilidad de que somos todos los miembros del Consejo, dentro del que me encuentro, dentro de cuyo Consejo me encuentro, los que vamos a responder. Usted, don Antonio, cuando habla de que las empresas públicas, evidentemente las empresas son empresas, pero todos sabemos quién está detrás, que es el ayuntamiento. Cuando este grupo al que yo represento estuvo en la anterior legislatura, aquí en este municipio había 7 empresas públicas, usted lo sabrá, 7. Había 7 empresas públicas. Y ninguna de ellas subsistía por sí misma. Eso lo sabe cualquiera. Eso se estudia en primero de economía. Ninguna, usted lo sabe. A las empresas hay que inyectarles dinero. Igual que el otro día tuve un debate con la señora alcaldesa, me hablaba de la ley de la dependencia. Claro, pero es que a Sada se le inyecta dinero. Y en este caso se le duplica. Aparte de los fondos de la Junta, se le duplica. Ustedes habéis duplicado la cantidad de dinero. Porque no pueden subsistir por sí mismas. Porque cumplen una función pública. Tanto que les gustan muchas veces a compañeros de distinta ideología a la mía, público lo que se puede pagar y lo que tiene que ser público, y privado lo que puede ser autogestionado por sí mismo. Pero, hombre, no diga usted que las empresas tienen que funcionar por sí mismas, una empresa pública, cuando todos sabemos cómo funciona. Mire usted, cuando yo le hablo a usted de previsión, que era lo que antes nuestro moderador puntilloso me cortó, yo le podía decir a usted, ustedes han dedicado, y se lo digo a todos los ciudadanos, en partida, esto sacado de los presupuestos, 103.000 euros a servicios de difusión y promoción en comunicaciones. Eso lo vamos a pagar todos los almonteños, eso va en los presupuestos. Ustedes han dedicado 7.000 euros en edición y diseño de material informativo y propagandístico. Ustedes han dedicado 7.000 euros en publicaciones en diarios y correos oficiales. Lo he querido leer para que no se me quedara, etcétera, etcétera. Esto, ¿por qué para unos medios de comunicación privados sí y por qué para Doñana Comunicación no? ¿Por qué? Porque ahora me invento que se puede subsistir por ella misma, o porque no la controlo yo con lo que he dicho anteriormente y su presidente es un miembro de otro partido político. Aquí en este ayuntamiento todo el mundo, todo el pueblo sabe que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Cuando el compañero de mesa de convergencia ha hablado de dignificar a los trabajadores, pero para ustedes hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Y como puede ser malinterpretadas mis palabras, yo le insto a todos los ciudadanos que cojan el presupuesto y que vean gratificaciones e indemnizaciones que se dan a algunos funcionarios de este ayuntamiento. Y, por ejemplo, voy a excluir a colectivos que ustedes han tenido sus cosillas con ellos, como la policía, que cuando tiene que hacer un servicio de refuerzo en la romería, en la playa, horas extras, cubrir bajas, etcétera, eso está más que justificado, y cualquiera de los que estamos aquí lo justificaríamos. Pero ¿por qué se le meten en nómina a funcionarios 7.000 euros por hacer un trabajo, 2.400 por hacer otro, 2.600 por hacer otro? Y siempre, qué casualidad, siempre son los mismos, don Antonio Joaquín, los que están apegados a sus siglas políticas. Y yo en eso me tengo que poner muy serio, siendo muy respetuoso con usted, pero insto a que todo el mundo lo vea. Es que eso también es dignificar. Entonces, no haga usted la doble vara de medir. Para unas cosas se tienen que autofinanciar, hay trabajadores que me importan menos, y para otros sí saco el dinero en las partidas que haga falta. Sí, vamos a ver. El proyecto que el equipo de gobierno presenta al Consejo de Administración de Dos Cosas cuando ellos ostentaban la presidencia provisionalmente, que duró 1 año y medio prácticamente del inicio de legislatura, era un proyecto de una entidad privada de este municipio que fue rechazado por la mayoría de los miembros del Consejo de Administración porque no le veían la viabilidad económica ni funcionamiento de esta empresa. Porque lo que se intentaba, bajo el análisis de esos miembros o de esos consejeros, era que la intención por parte del equipo de gobierno era privatizar la televisión, era entregarse a las manos a una entidad privada. Y no estábamos de acuerdo.
Eso provocó el nombramiento de José María García como presidente del Consejo de Administración, repito. Volver a plantear que una solución para esta empresa es que el presidente del Consejo de Administración vaya a una entidad financiera a pedir un crédito para pagar los salarios del mes de noviembre y de diciembre o no, a lo mejor hace falta dependiendo lógicamente de la voluntad política de la señora alcaldesa, me parece un error. Es más, me parece que es jugar con la buena voluntad de los demás. ¿Por qué? Porque si ellos tenían claro que lo tenían que tener, pero en ningún momento lo exteriorizaron ni se lo dijeron a José María como presidente del Consejo de Administración, que no iban a abonar los libramientos hasta el mes de diciembre, porque eso ocurre al final de octubre para pagar las nóminas de octubre, y es cuando empieza José María como presidente del Consejo de Administración a hacer las gestiones y a hablar con la alcaldesa, porque el señor concejal de Hacienda, que se comprometió a cumplir los plazos o los pagos mensuales, y están de testigos los dos coordinadores de esta empresa, y les dice que no, que él no puede hacer nada porque es la alcaldesa quien toma las decisiones, resulta que es a partir de entonces cuando José María, como presidente del Consejo de Administración, empieza a mover hilo y habla 3 veces con la alcaldesa a pedirle explicaciones y a decirle que el Ayuntamiento de Almonte, que es el socio único de esta empresa, tiene que cumplir con su compromiso y con la obligación de su concejal de Hacienda, que se niega y que ahora han intentado en el propio pleno de decir que José María es que lo sabía antes y no lo había comentado. Es decir, hasta dónde puede llegar la mala fe en la actuación. Quiero decir con ello, si tenemos claro que Doñana Comunicación como empresa pública tiene que mantener dando un servicio público a la ciudadanía, es el ayuntamiento como socio único quien tiene que comprometerse a mantenerlo. Claro. Vamos a dejarnos de películas. ¿Por qué? Porque si la alcaldesa no sabe pintar el dinero, ¿qué es lo que quiere? ¿Que lo pinte el Consejo de Administración de esta empresa, se llame José María, Antonio, Pepe, Joaquín o Sebastián? No. Es el ayuntamiento quien tiene la obligación de mantener el servicio público, como mantiene el resto de los servicios públicos. Es más, no podía haber el equipo de gobierno haber optado por una solución si es verdad que no hay dinero en el capítulo 4, que supongo y no tengo duda que no lo haya, pero hoy concretamente el equipo de gobierno ha llevado a Junta de Gobierno una propuesta de modificación presupuestaria. Hoy, en diciembre, ¿cuántas habéis llevado a lo largo del año? Pues desde junio, que decían ustedes que eso se sabía, ¿habéis tenido tiempo de llevar una propuesta o no? ¿De haber consultado con los grupos de la oposición o no? No lo habéis hecho, intencionadamente. Gracias, Pepe. Vamos a ver, Joaquín Miguel, vayamos por partes. Venga. El responsable de que una empresa vaya bien o mal es quien dirige la empresa. Eso es aquí y en Valladolid. Diga usted lo que usted quiera. Y es hoy, mañana y pasado. El responsable de que una empresa funcione bien o mal es quien dirige la empresa. Y cuando esa empresa no va bien, resulta sencillo acudir, como digo, a la administración y decirle, oiga, deme usted más dinero porque yo no soy capaz de gestionar esto. Eso es lo que aquí ha ocurrido. Eso es falso. Con respecto a la gestión del Partido Popular, me llama poderosamente la atención, que intenten sacar pecho con su gestión de una empresa pública a la que destinaron en el presupuesto de 2012 100.000 euros y en el de 2013 también 100.000 euros. Luego suben en 14 y 15 ya en precampaña, lógicamente. Recuerdo que era el propio equipo de gobierno quien gestionaba la tele, pero en cualquier caso, fíjense las cantidades. Partido Popular, 2012 100.000 euros para la televisión. Presupuesto. Esto es un presupuesto también, dato objetivo. 2013 100.000 euros. ¿Saben ustedes cuánto se destina en el año 2016? 200.000 euros. ¿No? Se duplica la cantidad. ¿Saben cuánto se ha pagado ya? No se ha destinado, sino se ha pagado ya también 200.000 euros a esta fecha, 2017. Bien, como decía anteriormente Joaquín Miguel, nosotros presentamos un proyecto. Ese proyecto requería creer en él. Nosotros creíamos en nuestro proyecto, para eso lo hicimos. De viabilidad, de sostenibilidad. Creíamos y creemos, estamos absolutamente seguros de que ese proyecto podría haber garantizado, pues, quizás ese equilibrio y esa estabilidad que hoy no tiene la empresa. En cualquier caso, era un proyecto como otro cualquiera, era el nuestro. Ustedes tardaron más de año y medio, nada que decir, por supuesto, del Partido Popular y de Izquierda Unida, que todavía a la presente fecha no han presentado ningún otro proyecto. Y que Mesa de Convergencia, verdad que lo presenta un año y medio más tarde,
un año y medio más tarde, se equivoca. Hombre, yo soy consejero, le hablo desde el conocimiento directo, yo estoy en el Consejo de Administración y sé lo que se dice ahí. Usted no lo sabe porque no forma parte de él, usted sabe lo que le cuentan, yo lo sé porque lo estoy ahí. Entonces, un año y medio más tarde, Mesa de Convergencia presenta un proyecto y accede, con el apoyo de toda la oposición, accede a la presidencia y nos parece bien. Pero igual nos parece bien que se gestione la empresa. O se quiere dirigir la empresa para unas cosas buenas, sí, para eso que usted dice, ¿no? Para gestionar, para implementar un modelo nuevo, etcétera, etcétera, pero no para la parte mala, que es las dificultades económicas que viene arrastrando la empresa hace mucho tiempo y que ninguna de las fuerzas políticas que han gobernado han sido capaces de corregir. Porque no nos pongamos exquisitos, compañero Manuel Ángel, ustedes dirán lo que ustedes digan. Cuando dice que ustedes, el PSOE, no creen en la tele, yo no sé lo que han hecho ustedes, pero de aquellos lodos o de aquellos barros, estos lodos. En cualquier caso, ustedes gestionan la televisión y dejan una televisión con los mismos problemas o mayores. Pero le tengo que recordar que usted dice que hay trabajadores de primera y de segunda. Este ayuntamiento en 2017 incrementa en 500.000 euros el presupuesto de personal para la policía, solo de productividad, y el capítulo 1 sube en todas sus variantes, más de 3 millones de euros. Hay una RPT por primera vez en la historia de este ayuntamiento, por primera vez, y voy terminando, Pepe, si esto no vale 10 segundos, por primera vez en la historia, en cualquier caso. Varios millones de euros de subida para toda la plantilla. Y por cierto, sepan ustedes que ahora los auxiliares administrativos deteriorados y depauperados todo el tiempo, toda la historia del ayuntamiento, ahora estarán equiparados a los administrativos. Eso es gestionar mirando a todos y sobre todo a los más débiles. Usted no puede decir aquí, quedarse tan tranquilo, que el Partido Popular presupuestó 100.000 euros. Sí, por supuesto, pero luego hay incremento de partidas presupuestarias, etcétera, etcétera. Yo le dije en mis anteriores exposiciones de que se le inyectó dinero, claro, y le vuelvo a decir el contexto en el que usted dice que no. Claro, 100.000 euros, si usted lo dice, ahí estará. Yo no me he repasado, por supuesto, pero después sí ampliaron las partidas presupuestarias. Entonces, ¿de dónde iban a cobrar los trabajadores? Claro, se lo he dicho yo antes. Nosotros también hicimos política de austeridad, igual que dijo el compañero José María cuando hablaba de los aire acondicionados. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí la tele, y lo pueden corroborar los trabajadores, que aquí nos pusimos, nos remangamos los consejeros, ayudamos a barrer, a limpiar, a pintar, etcétera, etcétera. O sea, 100.000 euros, pero luego ellos cobraron. Los 2 primeros años hubo atrasos, pero cobraron, porque no se confunda usted, da igual que lo gestionase el equipo de gobierno o en este caso un partido diferente al del equipo de gobierno. A nosotros sí nos importaba la televisión. Y le vuelvo a repetir, en este ayuntamiento, don Antonio Joaquín, hay funcionarios de primera y el resto. Se lo voy a decir a los ciudadanos, de primera y el resto. Y usted podrá decir los incrementos, pero hay gratificaciones que se dan a dedo. Hay indemnizaciones que se dan a dedo. Mire usted, yo soy funcionario público. Sé lo que es aprobar una oposición, ir a Madrid, estudiar, academia y aprobar, sacar una oposición. Yo nunca he visto que se paguen a dedo gratificaciones ni indemnizaciones, sobre todo por hacer un trabajo que tú puedes hacerlo dentro de tu jornada laboral, y si no, como está ocurriendo aquí en este ayuntamiento, hay distintos técnicos que pueden desarrollar ese trabajo, pero ¿en qué opta? ¿Qué opta el equipo de gobierno? En pagar, en remunerar, en gratificaciones e indemnizaciones bastante cuantiosas a funcionarios que afines a ustedes, a su ideología, a su partido político. Y eso, como dice usted, es aquí, pero no es en Valladolid, solo es aquí. Y eso se lo puedo demostrar. Mire usted, hay otra cuestión que yo quería hablar acerca de porque lo que estamos hablando, yo de verdad que no quería entrar en el pasado, en comparar y demás, por los contextos económicos. Pero es que aquí el tema es una previsión, una falta de previsión para destinar ese dinero a la televisión. Sí, la ha habido, ya se la hemos demostrado, por eso pasó lo que pasó. Y entonces, ¿en qué nos argumentamos nosotros? En que a ustedes no les importa la televisión, no les importa. Ustedes no les importa la televisión, ya se lo he dicho, ustedes se la quisieron cargar, se quisieron cargar la televisión la anterior legislatura. Y insisto, se puede ver en los presupuestos a quién van destinados las gratificaciones y a quién van destinados las indemnizaciones. ¿Me queda tiempo, Pepe? 20 segundos. 20 segundos. ¿Nos queda una intervención más? No. Pues esquemáticamente, usted sabe... Más, si puede ser, para los 3. No, respeto lo que dice el moderador y si quedan 20 segundos. Sí, por supuesto. Esquemáticamente, se lo voy a decir, usted me consta que es doctor en Derecho, usted sabe que en el año 2010, por la ley de morosidad, se sacó una ley, posteriormente modificada con el malo malísimo de Rajoy y Montoro en el 2013, en el que se obligaba a las administraciones, usted lo sabe, al pago de proveedores como máximo en 60 días.
Incluso hay una sentencia hace poco del Tribunal Supremo que anula cualquier tipo de exceso en esa fecha. Ustedes, al día de hoy, igual que los funcionarios, ustedes se están financiando en pequeños empresarios y en autónomos que se les debe trabajo desde enero y febrero. Sin embargo, hay otros autónomos y pequeños empresarios que sí están cobrando al día. Aquí lo vamos a dejar, podríamos seguir, pero bueno, tenemos que decirles a los tertulianos que les va a merecer la pena aquello que estudiábamos en la carrera de la pirámide invertida, ¿no? Dejar los primeros argumentos como los más importantes, ahí ubicarlos para que no se nos queden, digamos, por detrás. Decíamos un máximo de 5 turnos, los hemos agotado ya, estamos prácticamente en ese bloque de media hora que prometíamos, así que lo que nos queda, por supuesto, a Antonio Joaquín, a Joaquín Miguel y a Manuel Ángel Fernández, en representación del Partido Socialista, en Mesa de Convergencia y Partido Popular, es que nos hayan acompañado en esta jornada, bueno, y que como siempre pues hayan desarrollado pues un arbitraje que, bueno, pues ha seguido sus términos de flexibilidad dentro, por supuesto, de las normas que nos damos en este programa, ¿no?, para garantizar que realizamos un espacio de televisión pues acorde a las circunstancias, a la importancia de los temas y, por supuesto, también pues a lo que desea ver nuestra audiencia. Muchísimas gracias a los tres. Hasta pronto. A todos ustedes también. Nos vemos el próximo jueves. Será en otro formato, concretamente, pero siempre aquí en Tiempo de Opinión. Jueves, 9:30 de la noche. Viernes, 3:30 de la tarde en redifusión. Ahora sigue el resto de la programación de Doñana Comunicación.